Ya iniciamos. Ok, perfecto, profe, porque todavía estoy laborando. Vale, no hay problema. ¿Listo? ¿Cómo te fue hoy? Bien, amor. Buena tarde, Mireya. Buena tarde, Daniel. Vamos a dar unos minuticos y ya damos inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, pues buenas tardes. Buena tarde, Daniel. Hola, Alison. Muy buena tarde. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a dar unos minuticos mientras que el resto de compañeros se conectan, ¿vale? Vale, sí, señor. Gracias. Listo, gracias.
Bueno, muchachos, demos unos minuticos y arrancamos a las 6:15 en punto, si les parece. Agradezco la paciencia. Ok, profe. Gracias. Buenas noches, Alejandro. Vamos a dar 3 minuticos mientras que los demás compañeros se conectan y ya damos inicio, ¿vale? Buenas noches, profe. Bueno, señor, gracias. Gracias.
Bueno, muchachos, vamos dando inicio a la sesión, pues, de la noche de hoy. Entonces, bueno, pues, primero que nada, pedirles una excusa por el tema de hace 8 días. Hace 8 días, como yo les había comentado, íbamos a trabajar, pues, el tema de los tipos de régimen y yo les dejé a ustedes, pues, una consulta, ¿sí? Que yo la recibí de algunos de ustedes. Y bueno, entonces yo les voy a contar y vamos dando inicio. Por acá voy a abrir mi Word para que ustedes pues tengan presente lo que vamos a arrancar pues a trabajar. Nosotros en sesiones pasadas habíamos pues hablado básicamente pues cuál era la responsabilidad de nosotros de tributar, porque era la obligación de tributar, y habíamos visto un poco, un poco eh, y habíamos hablado un poco, pues, de toda la historia que han tenido los impuestos, pues, en Colombia, ¿cierto? Entonces, perdónenme un segundo. Entonces veníamos hablando, pues, un poco de pues, de todo el contexto o la evolución que ha tenido todo el tema, pues, tributario, ¿cierto? Y bueno, pues sí, en la actual, pues no estamos ajenos a este tema tributario. Entonces, listo. Entonces, bueno, vamos primero pues a generar un contexto, ¿cierto? Del por qué pues nosotros actualmente debemos contribuir, y ya vamos pues con el ejercicio que yo les había dejado, ¿sí? Y bueno, para generar un contexto a lo que quiero que lleguemos es de tener presente pues que quién puede emitir, por ejemplo, el tema de tributos, o quién puede decir, se va a imponer un impuesto nuevo, no se va a imponer un impuesto nuevo. ¿Quién es como el regulador en materia tributaria en el Estado? ¿Quién me quiere contar? De acuerdo pues a lo que vimos, o que alguno lo sepa, o no se acuerda, ¿no? Bueno, es de recordar que quien tiene pues todo el direccionamiento pues en materia tributaria es eh, quien puede crear, ¿cierto? Nuevos impuestos. Los impuestos se crean a través de leyes, ¿cierto? ¿Y quién puede crear leyes? O más bien, ¿quién es el encargado de crear leyes? ¿Qué creen ustedes? ¿El Congreso de la República? Sí, exactamente, muy bien. El Congreso de la República, muy bien. Resulta, espérenme un segundo. Ya. Efectivamente, el Congreso de la República, o sea, no es la Secretaría de Hacienda, no es la DIAN, ¿cierto? Es el Congreso de la República. Eh,
el Congreso de la República, pues él como tal emite las leyes y de acuerdo pues a algunas situaciones en particular. Cuando yo me refiero que de acuerdo a algunas situaciones en particular, estoy queriendo decir es que puede ser por necesidades del gobierno nacional, es decir, como fue esta reforma tributaria, que ya solo falta la sanción presidencial, es decir, la firma del presidente, que fue una reforma tributaria pues propuesta por el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, y bueno, más sin embargo, quienes tenían la potestad de decir va o no va, pues era el Congreso. Esta obligación, ¿cierto? Y ya pues el ministerio y la DIAN pues es quien hace pues toda la parte regulatoria de la norma. La DIAN pues también emite conceptos cuando no son claros y se organiza del direccionamiento y de cómo se van a recaudar los impuestos que le competen a la DIAN. ¿Listo? Es decir, los impuestos nacionales. Bien. Pero pues esto no es gratis, o sea, nosotros debemos de pagar unos impuestos y como su palabra lo dice, impuesto, ¿cierto? Es decir, es algo que nos colocan, no es si usted quiere o no, o sea, debe hacerlo, es algo impositivo, tiene el deber de hacerlo, ¿cierto? O sea, alguien puede decir, no, pero es que yo no quiero pagar, ¿cierto? Y el contador le va a decir, ah, bueno, pues no pague. ¿Qué pasa si no pago? Que esas son las preguntas como constantes que uno recibe. Entonces la respuesta es pues que la DIAN lo puede requerir, ¿sí? Entonces la DIAN lo requiere a uno es porque uno tiene una obligación formal, ¿listo? Entonces, bueno, mmm, esas obligaciones formales pues no son de gratis, ¿listo? Esas obligaciones formales están contempladas en la Constitución Política de Colombia. Como ustedes bien saben, y creo que lo hemos tocado pues en algunas sesiones, la Constitución Política del 91 trató de ser muy ambiciosa. Yo creo que de acá a algunos años vamos a llegar a ser la Constitución Política, es decir, la Constitución Política dice que debe haber una equidad, que debe haber alguna igualdad, que todos debemos de trabajar bajo el principio de la eficacia, de la equidad, de la justicia, ¿sí? Y eso no se ve mucho acá. O sea, cuando uno habla de equidad y de justicia, pues uno ve unos temas muy desproporcionados con relación a la justicia. Cuando pues hablo de esto, de unos temas muy desproporcionados de la justicia, fácilmente se puede evidenciar que a una persona por X delito lo pueden condenar, no sé, 6 años, ¿sí? Por X delito, y a otra persona que estuvo en una situación peor lo condenan pues a un periodo inferior inclusive, y aquí pues entonces ahí hablamos que no hay justicia ni equidad en algunos temas. Y también sucede en algunos temas impositivos. Y ya lo vamos a ver acá, pues cuál es la obligación y qué se supone que sean los impuestos. Y bueno, y ya vamos a ver que no todos los impuestos pues son progresivos, ¿listo? Que ya les voy a hablar un poco de la progresividad. Entonces, bueno, en el capítulo 5 de la Constitución Política indica los deberes y obligaciones. Los deberes y obligaciones ¿de quiénes? Pues de los ciudadanos, ¿listo? Un momento. Ya lo revisamos acá. Entonces acá estamos hablando de una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Y arrancamos con el capítulo 5 y ya vamos a ver por la que nos impacta directamente a nosotros. Dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica unas responsabilidades, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, son deberes de las personas y del ciudadano primero.
respetando los derechos ajenos y no abusar de los propios. Vamos directamente con el que nos compete acá. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, ¿cierto? Entonces ahí viene lo que yo les venía hablando, que es justo y que es equitativo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar en materia de impuestos. Alguien diría, no, es que el impuesto de renta es progresivo, porque todas las personas naturales, o sea, por ejemplo, si yo gano un determinado valor, no voy a pagar el mismo impuesto, el mismo porcentaje que paga una persona que tiene mayores ingresos, ¿sí? Pero el impuesto de renta en empresas, pues ahí sí él no mide el nivel de ingresos, sino que dice, vamos a generar una tarifa, ¿sí? Una tarifa para todos, como lo puede ser el impuesto del IVA. ¿Listo? Aquí vamos a hablar algo, principio de progresividad. O sea, si está acá, progresividad. No. Voy a buscarlo acá, que quiero que definamos algo y ya. Progresividad en la Constitución Política de Colombia. Revisémoslo acá. No. No lo encontré acá. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, porque no lo encontré acá, para irlo trabajando. Si así no lo trae, tal vez. A ver cómo no lo trae. Regálenme un segundo. Acá, ya les voy a mostrar. Dice el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia, dice, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Es decir, bajo esos tres parámetros tendría que funcionar el tema o el sistema tributario: equidad, eficiencia y progresividad. Cuando hablamos de equidad, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué entienden ustedes por equidad? Y vamos a ir definiendo unas cosas acá. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar para allí, para el Word.
para que lo vayamos trabajando. Listo. Entonces vamos por partes. ¿Qué entienden ustedes aquí por equidad? Y vamos hallando pues unas definiciones para este artículo de la Constitución Política. A ver, muchachos, ¿qué pasó? Ninguno Me quiere parece que opinar. ya, Gracias. que ya sería como algo equitativo, ¿no? Que todo sea igual para todos. Sí, ciertos. Eh, yo diría, por ejemplo, voy a dejar que algunos entren a la sesión y otros no, ¿cierto? Eso sería equidad. No, señor. Exactamente. ¿Listo? Entonces vamos definiendo acá que sea igual para todos, más o menos. ¿Y quién me quiere colaborar con eficiencia? Para ustedes, ¿qué es ser eficiente? Bueno, por acá. Que sea ágil de la mejor manera, rápido Listo, o sí, ágil. muy bien. Ágil de la mejor manera. Por acá, mire, ella nos dice rápido y puntual. Entonces, coloquemos rápido y ágil. ¿Cierto? Rápido. Rápido. Y progresividad. ¿Sí? Entonces, progresividad, vamos a dejarlo acá así. Cuando hablamos de progresividad, es que el que más poder adquisitivo tiene debe ser aquel que más tributa, es decir, más paga, ¿cierto? Entonces partamos de esos tres principios que nos habla la Constitución Política de Colombia, de equidad, eficiencia y progresividad. Cuando hablamos de equidad, pues lo que busca el Estado es que sea para todos, es decir, que todos de alguna manera contribuyamos, ¿cierto? Contribuyamos a que, recordemos pues el artículo 95 de la Constitución Política donde hablaba que nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Como colombianos, tenemos una obligación y esa obligación es contribuir a los gastos que tiene el Estado y a su inversión, ¿cierto? Entonces de allí parte pues todo el tema impositivo, ¿verdad? Entonces ahí decimos todos los ciudadanos debemos contribuir, ¿cierto? Y todos contribuimos, ¿cierto? Cuando todos van a hacer mercado, pues pagan un IVA, o sea, es decir, alguien podrá decir, no, es que yo no declaro renta, ¿no? Es que el hecho de que usted declare o no declare renta, pues no quiere decir que no contribuya. Usted tiene que pagar IVA, que es el general. Usted compra un televisor, compra un computador, pues tiene que pagar IVA. Adicional, pues si usted cuenta con unas condiciones particulares, pues ya tiene que declarar renta, tiene que pagar pues el impuesto de industria y comercio, tiene que declarar pues el impuesto tal vez si usted cumple con unas condiciones, o si tiene un vehículo, pues tiene que pagar el tema del impuesto de vehículo, si tiene una casa, el impuesto predial, el de valorización. Entonces, independientemente, pues todos contribuimos, ¿cierto? No, no creo que haya nadie que diga, no, yo no contribuyo. ¿Por qué? No, porque yo no pago impuestos. Ah, bueno, ¿acaso usted no va de uno al mercado y paga un IVA? ¿Acaso usted no va a mercar en un ARA, por ejemplo, y ahí usted tiene que pagar un IVA? O tal vez cuando usted eh, va a una salida y usted va con su carro en la gasolina, pues no paga una sobretasa de la gasolina, que no es como un impuesto, o sea, es un impuesto, pero a un determinado sector. Ah, sí, yo lo pago. Entonces,
como ustedes pueden observar, pues es muy difícil que alguien diga, no, es que yo no pago ningún tipo de impuesto, o sea, eso es muy, muy difícil, ¿listo? Cuando hablamos de eficiencia, es que sea ágil, que exista prontitud, que sea rápido. Entonces, en este caso, viene asociado a la Dirección de Impuestos y Abonos Nacionales. Es decir, el recaudador debe ser eficiente. ¿Listo? Es decir, cuando hablamos de eficiente, pues es que él o la Dirección de Impuestos y Abonos Nacionales, con el menor recurso, pues haga un recaudo eficiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y eso cómo se ve? Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, la DIAN muchas veces pesca en río revuelto, es decir, llega ahí, envía un montón de correos y dice, pues lo invitamos a declarar si usted cumple con los requisitos, ¿sí? Muchas veces la DIAN ni siquiera sabe si usted cumple o no, sino que le dice que revise, que tal vez usted está dentro del radar, así que pilas, ¿sí? Entonces, eso es ser bastante eficiente, ¿sí? No sería bastante eficiente ir a, ir a revisar cada contribuyente como su economía, ¿cierto? Real, y coger cada uno y decirle, venga, usted tiene que declarar, venga y me declara, usted tiene que declarar. O sea, eso a la DIAN le queda muy complicado en estos momentos. Que yo sé que, que yo sé que en algún momento la DIAN lo va a poder hacer, va a poder coger a cada contribuyente y le diga, bueno, usted tiene que declarar y tiene que pagar eso, ¿sí? Pero pues en el momento no. Entonces ahí es cuando decimos, pues es eficiente enviando un poco de correos y diciendo, bueno, tal vez usted le toca declarar renta, entonces revise, ¿sí? Bueno, eso es cuando habla de eficiencia, ¿listo? No sería eficaz cuando yo tengo que hacer todo un desgaste administrativo y tengo que llamar al contribuyente y decirle al contribuyente, venga, por favor, que usted me tiene que pagar y lo voy a embargar, porque pues eso es un desgaste administrativo para la DIAN, ¿sí? Obviamente la DIAN lo hace, yo no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero pues la DIAN trata de hacer el tema de eficiencia con el recaudo, ¿listo? Y cuando hablamos de progresividad, es el que más poder adquisitivo tenga, sería aquel que más tributa. Pero pues por algunos motivos no es así, ¿sí? Muchas veces pues el que tiene más es el que más paga, que debería ser así, pero no, ¿cierto? Pero no. Eh, por ejemplo, ahorita en la nueva reforma tributaria que hubo, pues se indicó unos temas en los cuales pues se suponía que las empresas que generan mega horas por unas horas creo que eran de 50.000 millones de pesos o algo así, pues tenían exentos de pagar renta por 10 años, por ejemplo. Y ese tema, pues ahí vemos pues que efectivamente las empresas grandes, algunas no todas y en algunos casos particulares, no en todos, pues muchas veces no declaran por sus ingresos, ¿cierto? Y muchas veces, pues existen temas de planeación tributaria que hacen evasión y pues la DIAN no, como que no revisa mucho ese tema, es decir, que cogen el ingreso acá, se lo llevan para otro país, allá en otro país pues pagan una tasa inferior o a veces no es ninguna tasa, ¿cierto? Entonces pues se consideran, entre comillas, como paraísos fiscales, pero es por temas normativos. Yo no sé si ustedes escucharon, eh, yo creo que ustedes han escuchado pues el tema de la ministra de la SIC, lo que pasó con el contrato. Y yo no sé si ustedes escucharon que la plata se la llevaron a Delaware, en Estados Unidos. ¿Sí sabían o si habían escuchado? No he dicho, esos 70.000 millones de pesos ya no están acá. ¿Sí sabían o no? Por mi parte no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, sí, efectivamente la plata, desde que se firmó ese anticipo, la plata se la llevaron para un paraíso fiscal que es en Estados Unidos, un estado de Delaware. Como ustedes bien saben, pues
cada estado de Estados Unidos pues maneja una independencia tributaria, como acá, ¿sí? Sino que allá pues se ve un poco más marcado. Es decir, como acá pues cada quien revisa qué tarifa le coloca a sus impuestos, ¿cierto? A sus impuestos, por ejemplo, de vehículos. Por ejemplo, yo tengo un carro acá, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, yo tengo un carro acá con estas características y acá en Bogotá puedo pagar 1,5 millones de impuestos, pero en Cota yo pago 1 millón, ¿sí? Y si me lo llevo para otro lado, pues pagaría menos, ¿sí? Entonces acá, allá también hay como un poco de independencia. Entonces se llevaron la plata para allá, para Delaware, y finalmente pues la plata no la dejaron acá, allá pues no pagan impuestos, y lo que hicieron con la plata ya fue darla como para una cuota inicial para un apartamento por allá en Miami. Y finalmente pues esa plata, el Estado ni siquiera recuperó vía impuestos porque se la llevaron para un paraíso fiscal. Entonces, bueno, entonces existen muchos beneficios y en esos beneficios que existen, pues se ve vulnerado el tema de la progresividad, que supondría que los que más tienen son los que más deben de pagar pues en temas impositivos, ¿cierto? Pero resulta que no es tan así, por lo que yo les venía contando, hay ya muchos beneficios tributarios, ¿sí? Que ya pues ustedes cuando lo vean enmarcado pues en el tema de ya como tal del impuesto, por ejemplo, de la renta, del impuesto del IVA, ¿cierto? De las mega inversiones, pues ya lo van a ver más claro, ¿listo? Entonces, ese era como el abrebocas del por qué se tiene que tributar acá en el país, que pagar impuestos, ¿listo? Y vamos a entrar en materia y vamos a ver los regímenes tributarios. Regímenes. Y vamos a ver cómo les fue con el trabajo. Regímenes. Entonces, bueno, ¿quién me quiere contar? Y eso sí quiero que me cuenten qué tipo de regímenes encontraron y ya los vamos revisando. Entonces, ¿quién quiere participar? Profe, está el régimen común, régimen simple y régimen especial. Listo, listo. ¿Quién más? Gracias, Alejandro. Y especial. ¿Y el resto qué encontró? Cuéntenme. Si encontraron los mismos, si no encontraron los regímenes. Yo encontré los mismos, profe. Listo, Daniel encontró los mismos. Gracias, Daniel y Alejandro. ¿Quién más? Bueno, por aquí me llegó un mensajito. Mireya encontró los mismos. Gracias, Mireya. Listo. Listo. Entonces, bien, les cuento que el tema de los regímenes impositivos, pues ha venido evolucionando, llamándolo así, y actualmente podríamos decir que tenemos 6 regímenes tributarios, ¿sí? Algunos dirían en realidad no, en realidad son 4, ¿sí? Están entre 4 y de 6, dependiendo de su clasificación. Entonces vamos a arrancar con el primer régimen. Entonces, bueno, los regímenes tributarios es una clasificación, voy a colocarlo acá, una clasificación que la DIAN le entrega a los contribuyentes, porque esto es para todos los contribuyentes, teniendo en cuenta su realidad económica. Ya sean personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Teniendo pues como sentado, pues que las personas jurídicas son todas aquellas personas que actúan en nombre propio, ¿sí? Es decir, yo Miguel Peña, pues yo tengo que ser responsable de Miguel Peña y actúo como Miguel Peña. Cuando hay una persona jurídica, pues esta persona jurídica es una empresa, ¿cierto? Que tiene una razón social, pero esta empresa no se puede representar sola. Entonces necesita un tercero para que la represente, digamos, contabilidades Peña o asociados Peña, pongámosle,
y pues ella necesita una representación, que su representación se ejerce a través del representante legal, que podría ser Miguel Peña o cualquier otra persona, ¿listo? Entonces esa es la diferencia, ¿listo? Y la DIAN pues entrega de particularidades a los contribuyentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, voy a colocarlo acá, con objetivo de identificar sus responsabilidades. ¿Sí? Es decir, sus responsabilidades pues en tema de impuestos, ¿vale? Entonces, por favor, tomen nota y ya arrancamos con el primer régimen tributario. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer régimen tributario, que el régimen tributario se llama personas. Personas. ¿Listo? Esto antes se llamaba el régimen simplificado. Yo lo coloco acá, simplificado. Yo lo coloco acá, pero esto ya no se debería utilizar. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, se eliminó con la ley 2010 de 2019. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota, ya miramos la ley para que ustedes vean. Les pido disculpas porque a veces me como algunas letras o algo así, es por escribir rápido, bueno. Entonces, bueno, voy a abrir la ley 2010 del 2019. No, no me gusta, pero bueno. Acá. Pues yo les voy a ir contando un poco esta ley. La ley 2010, la ley 2010 fue una reforma tributaria. Es decir, este periodo de gobierno va a cumplir, o más bien, va a cumplir los 4 años, ¿sí? Porque ya no podemos, bueno, acaba de cumplir los 3 años. Acabó pues hace poco, ¿cierto? Se posesionó pues en agosto de hace 3 años, entonces, bueno, le queda menos de un año para terminar el periodo. Entonces, un periodo presidencial, como ustedes bien saben, es de 4 años. Y en este periodo presidencial se han llevado con esta que se va a firmar 3 reformas tributarias. ¿Okay? Entonces, ese tema de esas 3 reformas tributarias, ¿ustedes qué creen que por qué se ha dado como tantas reformas tributarias? ¿O ustedes creen que no son tantas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, entonces esa preguntita la voy a dejar en el foro para que ustedes me la respondan. ¿Listo? Y ahorita voy a crear el foro para que ustedes me la respondan. Entonces, bueno, resulta que en esa reforma tributaria dice lo siguiente: elimínese todas las referencias de régimen simplificado, es decir, elimina el régimen simplificado del impuesto a las ventas y el impuesto nacional al consumo. Las normas que refieren al régimen común y al régimen simplificado se entenderán referidas al régimen responsable del impuesto a las ventas.
Es decir, estas dos figuras de régimen simplificado y régimen común se acaban. ¿Listo? A ver si acá hay otra. Eh, Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? Por eso yo les digo, era el antiguo régimen simplificado porque ya no se puede decir así. ¿Listo? O sea, si nosotros decimos, o si en el parcial yo les coloco, indique los tipos de regímenes tributarios y ustedes coloquen régimen simplificado, de una vez, cero en ese punto. ¿Listo? Listo. Entonces, en este se encuentran todas las personas naturales, ¿sí? Y no tienen que ser responsables del impuesto de valor agregado, IVA, no tienen responsabilidad de reportar, reportar información a la administración siempre y cuando cumpla con las siguientes. Que sus ingresos no sean superiores a 3.500 VT en el año inmediata, inmediata anterior o en que no posea más de un establecimiento de comercio, que no sea un usuario aduanero, es decir, que no se dedique a importación y exportación. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya definimos VT. Voy a dejarle un momentico para que vayan tomando nota.
Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Vamos a definir VT para que ustedes se vayan contextualizando. Unidad de valor tributario. Una vez. Es aquella medida que entrega el Ministerio de Hacienda cada año para generar unos límites en temas impositivos o de impuestos para el año 2020. Una VT equivalía a 35.607 y para el año 2021 equivale a 36.308. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que sus ingresos no sean superiores a 3.500 VTs, es decir, que para el año 2020 él no haya recibido más de 120, ya les digo, 124.624.500.000. ¿Listo? ¿Qué pasa si una persona natural recibe ese monto en ingresos por conceptos de ingresos en el año inmediatamente anterior? En el año en curso, pues puede suceder que se vuelva o cambie sus tipos de responsabilidades tributarias. Es decir, eh, que se vuelva responsable del hecho. ¿Listo? Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces voy a colocarlo acá. Las personas naturales pueden ser responsables del impuesto de renta y complementarios siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. Que sus ingresos sean superiores a
400 VT en el año que realice compras con tarjetas de débito o crédito superiores a 1.400 VT. Que sus consignaciones bancos sean superiores a 1.400 VT, y la última, que su patrimonio sea superior a 4.100 VT. Entonces yo estoy en silencio mientras que van tomando nota. ¿Listos? Podemos ir continuando. Espera un momentito. Entonces entiendo ese silencio, como que vamos continuando. Entonces, bueno, vamos con el segundo régimen que vamos a ver hoy, que son los responsables del IVA. Sí. Este era el antiguo régimen común. El régimen común ya no se utiliza. ¿Listo? Entonces yo lo pongo ahí entre paréntesis, pues para que ustedes identifiquen que era el antiguo régimen común. Entonces, en este régimen se encuentran algunas personas jurídicas y algunas naturales. Ya les voy a indicar cuáles naturales. La obligación que tiene este régimen es de presentar y
pagar, si es el caso, el impuesto de renta y complementarios de IVA es agente de retención en la fuente, lo que quiere decir es que de acuerdo a las condiciones puede practicarlas. Estoy pausando ahí para que vayan tomando nota. Listo. Entonces vamos continuando. Se encuentran con la obligación de emitir facturación electrónica y emitir exógena. Yo no sé si ustedes la han escuchado, es la información pues, que se reporta a los terceros. ¿Listo? Las personas naturales que pueden ser responsables de IVA son aquellas que en el año anterior obtuvieron más de 3.500 VT de ingresos, coma, que tengan más de un establecimiento de comercio u oficina que sean usuarios aduaneros.
si cumplen con estos requisitos, automáticamente se convierten en responsables de IVA sin necesidad, más bien, sin necesidad que la DIAN les indique, es decir, si el contribuyente o la persona natural, más bien si la persona natural identifica que cumplió con alguno de estos requisitos, debe acercarse a la DIAN e indicar que su nueva responsabilidad tributaria. De lo contrario, es decir, de no hacerlo, la administración, bueno, voy a dejar acá esto un momentico para que vayan tomando nota y ya continúo. Profe, ¿puede subir otro poquito, por favor? Claro que sí.
Listo. Entonces, vamos, continúa. De lo contrario, la administración lo puede requerir y esto sería motivo de sanciones, más bien de pago de sanción. E inclusive pago de intereses moratorios. Teniendo en cuenta pues que los intereses de la Marial son los más altos que hay. ¿Listo? Ahorita, en la reforma tributaria, nada, que estamos esperando que salga, parece que hay un capítulo que va a haber una amnistía en temas de intereses para los que deban impuestos. Bueno, en este régimen tributario también encontramos a los responsables de IVA auto, perdón, autotenedores de retención en la fuente. Cuando empecemos a ver pues todo el tema de retenciones, les va a quedar más claro. Yo sé que tal vez algunos pues lo han trabajado, ¿listo? Pero pues lo vamos a trabajar acá ya más adelante. El objetivo es que pues obviamente toda esta teoría o todo esto que nosotros hemos venido trabajando, pues lo veamos plasmado en, en un ejercicio, ¿listo? Profe, qué pena, ¿será que puedes subir un momentico? Claro. Ahí está bien. Listo, sí, sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, profe, si quieres ya puedes bajar. Listo, voy a bajarlo. Gracias. Bueno. Entonces, por eso yo les decía, para mí este era otro tipo de régimen, pero bueno, ya lo podríamos decir que se desprende del anterior o podríamos revisarlo, ¿no?
Vamos con el tercero, que son los grandes contribuyentes. Grandes. En este régimen se encuentran las empresas que la DIAN por oficio, que les explico, ha designado este régimen. Cuando hablo de que es por oficio, ¿qué quiere decir? Que la DIAN dice, ahora estas empresas van a ser grandes contribuyentes. No es que las empresas digan, ah, yo quiero ser grande contribuyente, no. La DIAN por oficio, cuando hablamos que lo hace de forma oficiosa o por oficio, esto quiere decir que la DIAN pues genera un acto administrativo y con ese acto administrativo pues le dice, vea, señor contribuyente, usted ahora ya no va a ser responsable del IVA, ¿sí? Sino que ahora va a pasar a ser grande contribuyente. ¿Listo? Las empresas que son grandes contribuyentes es porque antes eran responsables del IVA y la DIAN les colocó esa nueva responsabilidad tributaria. Tienen como obligaciones tributarias presentar, pagar el impuesto de renta y complementarios, el del IVA, ¿sí? Y si da lugar, pues en todos los regímenes, por ejemplo, en el régimen responsable del IVA, si da lugar, pues el impuesto al consumo, sobre tasa volveril, etcétera. ¿Listo? IVA. Es responsable de reportar la información exógena de terceros. También debe o está obligado más bien o está obligado a generar factura de ¿listo? En este régimen también se encuentran algunos que la administración, cuando hablo de la administración estoy hablando de la de administración de impuestos designado como autorretenedores. Como autorretenedores. ¿Listo? Voy a ir dejándolo ahí para que tomen nota y ya continuamos.
¿Listos? Entonces, vamos con el siguiente tipo de régimen, que en este encontramos y lo voy a abrir por acá, el simple. El simple. ¿No? Entonces, bueno, vamos a arrancar con el simple. Este régimen simple de tributación se llama así, ¿listo? Fue un régimen que se dio en las dos últimas reformas tributarias. En las dos últimas reformas tributarias y bueno, fue como una innovación que se dio pues en este tipo de régimen. ¿Listo? En este tipo de régimen pues hay una particularidad y lo que buscaba el gobierno pues era disminuir aquellos trabajadores informales. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden escuchar, el régimen simple y el régimen simplificado se escuchaban como igual, ¿cierto? Tal vez en la actualidad, o sea, esto fue en la reforma que hubo en el año 2018, en el año 2019, o sea, empezó a regir en el año 2019. Podríamos decir, o se puede decir que este régimen pues es nuevo, ¿sí? En el año 2019 pues casi la gente no lo conoció, se afianzó un poco más en el año 2020, ¿sí? Y bueno, y ya ahorita pues son muchas las empresas, son aproximadamente 45.000 empresas que están pues en este tipo de régimen tributario. Eh, Resulta que ese régimen pues lo que buscaba era, o el gobierno buscaba era que pues la mayoría de las empresas o las personas naturales se volvieran más formales, ¿sí? Ya que como ustedes bien saben, hay un 47% pues, de la unidad productiva de Colombia que es informal, no es ilegal, sino informal, es decir, cuando hablamos de informal es que no pagan seguridad social, no están constituidos como una empresa, no pagan los impuestos que deben de ser. Entonces eso fue lo que buscó este régimen simple. Y dijeron, bueno, para evitarnos que la gente se confunda entre régimen simple y régimen simplificado, entonces vamos a eliminar el régimen simplificado y vamos a crear un nuevo régimen tributario que es el régimen simple. ¿Listo? Este tiene unos objetivos, ¿sí? Como ustedes lo pueden observar allí. Como ustedes lo pueden observar, esta es una presentación de la DIAN, ¿sí? Y pues obviamente la DIAN tiene como objetivo, pues, impulsar este régimen para que existan más personas y más empresas, pues, que estén formales, y a su vez, si están formales, pues, ¿qué quiere decir? Que hay más dinero para el sistema, ¿listo? Entonces, bueno, la primer, la primer finalidad del régimen simple era reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Cuando hablamos de reducir, de una vez, estamos hablando pues que el tema sea más fácil y más sencillo ¿para qué? Para que las empresas pues paguen sus impuestos, básicamente.
¿Listo? En el número 2, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, básicamente lo que estábamos hablando, y como el objetivo número 3, estábamos hablando de impulsar la formalización, que eso era lo que les venía contando. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya vamos revisando. ¿Listo? ¿Listo? Entonces voy a continuar. Este informe es de un trabajo que hizo la DIAN para el año 2019, cuando pues estaba impulsando este tipo de régimen. Entonces, bueno, la importancia, indica así, la importancia de la formalización. Y dice lo siguiente. El 1.7 del Producto Interno Bruto se estima que está la evasión en renta. ¿Listo? De acuerdo pues a una fuente de comisión de expertos. Cuando hablamos de fuentes de comisiones de expertos, pues estamos hablando que en cada reforma tributaria el gobierno trae unos expertos tributarios y de acuerdo pues a esos expertos tributarios van entregando unas sugerencias, ¿cierto? De acuerdo a esas sugerencias pues se van dando pues estas premisas, llamémoslas así, ¿listo? La segunda importancia es que la evasión de IVA se estima entre el 1.2 y el 3.6 del PIB, más o menos entre 10.5 y 31 billones. Es decir, si se evitara esa evasión, pues ahorita no estaríamos tras una reforma tributaria, ¿cierto? Porque pues básicamente todo se estaría recaudando con lo que están evadiendo, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, habla de esa evasión, yo voy haciendo pausa un poco para que ustedes pues vayan tomando nota. ¿Listo? Nuestra siguiente premisa que tenemos allí, o por la cual pues el gobierno estableció pues este tema de régimen simple de tributación, es que el 24 billones deja percibir o deja de percibir el sistema eh, pensional por cuenta de los ocupados informales. ¿Listo? Como ustedes, o sea, ustedes deben de saber que si una empresa o una persona natural, pues es informal, ¿cierto? Si es informal, pues por tal razón no hay necesidad, pues de contribuir al sistema. O sea, ¿para qué si soy informal? Y el tema que algunas personas pues tienen previsto es que dicen, bueno, si yo soy informal, pues ¿para qué? Y muy seguramente no me voy a pensionar, entonces pues ¿para qué le pago al sistema, ¿cierto? Entonces dicen, pues no le vamos a pagar al sistema pensional. Entonces, pues ese es un objetivo de lo que busca, ¿qué? De lo que busca pues este régimen, ¿sí? Como ustedes bien saben, pues en tema pensional hay un déficit pensional, ¿cierto? Es decir, pues básicamente nosotros estamos pagando las pensiones de las personas que ya se pensionaron con anterioridad. Entonces, ese es como tal el déficit que hay o el déficit que existe pensional, ¿listo? Entonces, el objetivo de este régimen es también recaudar con relación pues en temas de pensiones. ¿Por qué de pensiones? Pues por el tema que yo les contaba y adicional existe o va a existir un beneficio, ¿sí? En este tipo de régimen con relación a las pensiones.
Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque es el objetivo que se fortalezca el tema de las pensiones, pues ya que existe un déficit pensional, ¿listo? De acuerdo a los pasivos pensionales. Se dejan de recaudar 4 billones por la permanencia de informales con capacidad de pago en el régimen subsidiado. ¿Eso qué significa? Que hay algunas personas, ¿cierto?, que están en el régimen subsidiado de salud, ¿sí?, como puede ser el tema del CISBEN, y en realidad no lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le quitan la oportunidad a una persona que sí lo necesita, entonces pues allí habla de este tema, ¿listo? O de esta particularidad, ¿listo? Entonces, bueno, por favor vayan tomando nota y ya lo vamos revisando. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Bueno, beneficios. Como yo les venía diciendo, pues este tema lo hizo, lo entregó pues la DIAN, ¿sí? Y la DIAN pues tiene unos beneficios. Dice, el primero, con una sola declaración anual se van a pagar hasta 6 impuestos. Dentro de esos tenemos los impuestos del régimen simple, el impuesto nacional al consumo, tenemos las ganancias ocasionales, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota. ¿Listo? E indica, ¿cierto?, que no solo esos impuestos son los que se pueden facilitar, sino que también se podrían facilitar otro tipo de impuestos, como lo son con un solo recibo se anticipa el pago hasta de 6 impuestos. El IVA, el del simple, que es sustituto el de renta, el impuesto nacional al consumo, el de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Se puede descontar los pagos que se realiza el empleador a pensión. Entonces acá vemos pues otra particularidad que tiene pues bastante buena ese tipo de régimen, que dice, vea, los pagos que se hagan por el tema de pensiones, que usted como empleador, como ustedes bien saben, yo creo que ustedes ya vieron nómina, ¿cierto? Y en nómina, eh, resulta que una parte de la seguridad social, ¿cierto?, la paga el empleador y otra parte la paga el trabajador, ¿cierto? El trabajador, al trabajador siempre se le descuenta un porcentaje, ¿cierto? Ese porcentaje, pues corresponde, como ustedes bien saben, porque yo me imagino que algunos en algún momento pues han trabajado bajo un vínculo laboral, ¿cierto? El descuento que se le hace al trabajador corresponde a un 4%, ¿cierto? Y en total se paga un 16%. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Ah, pues la diferencia que corresponde al 12%, esa diferencia la paga el empleador, ¿cierto? El empleador más conocido como la empresa, ¿cierto? Como la empresa. Entonces, esa partecita que paga la empresa por concepto
por concepto de ese pago que hace por conceptos de pensiones. Entonces, la norma dice, vea, usted se lo puede descontar si usted quiere, ¿sí? Obviamente, pues las empresas van a decir, no, pues yo, obvio, quiero descontármelo, ¿cierto? O sea, yo no creo que salga ninguna empresa que diga, no, yo no me quiero descontar esa parte por concepto de pensiones. Entonces, esa parte que usted paga de pensiones, pues se la puede descontar. Y esta es otra estrategia que tiene el Estado, pues para que las personas que tengan a su cargo un tema de seguridad pensional, pues que también paguen las pensiones, porque con eso, pues yo les decía, se subsana, por decirlo así, el pasivo pensional que tiene el Estado por concepto de pensiones. ¿Listo? Entonces, esa es otra ventaja. Pero adicional de esta, el Estado dice, vea, yo le tengo más beneficios. Los pagos que se hagan por medios electrónicos van a recibir un 0.5% de descuento. Entonces, con esto, ¿qué es lo que busca el Estado? Obviamente también. El Estado busca pues que más personas paguen por medios electrónicos, ya que en el medio electrónico se puede dejar como un registro o un récord de las operaciones, ¿sí? En cambio, que si hay operaciones que se hacen con pagos en efectivo, pues no puede, muchas veces, no queda rastro de esas operaciones. Y si no queda rastro de esas operaciones, pues es muy difícil, sobre todo para la administración, es decir, para la DIAN, para que le puedan hacer como un seguimiento a algún tipo de contribuyente. ¿Listo? Entonces, por eso dice, vea, si usted me paga, me hace los pagos en efectivo, pues, perdón, por medios electrónicos, yo le doy un beneficio. ¿Listo? Ah, ¿cuál es el beneficio? No, pues yo le doy el beneficio de que se pueda, adicional de la pensión, pues usted puede hacer otro tipo de descuento. ¿Listo? Ese es como tal, pues, el otro beneficio que se entrega allí. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota y vamos con el tercero. Dice, no están sujetos a retenciones en la fuente y tampoco están obligados a practicarla. En dos excepciones, para el pago de retenciones por conceptos de salarios y retenciones a título de IVA. ¿Listo? Entonces, esa es otra ventaja que tiene, que básicamente, pues a él no le practican ningún tipo de retención. ¿Listo? Solo en algunos casos que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, esa es otra ventaja que tiene como tal ese tipo de régimen tributario, y de acuerdo a esto, pues lo que se busca pues es que todo se le facilite al contribuyente. ¿Listo? O así es como lo vende quién, como lo vende la DIAN. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya vamos con... Listo, por favor, vayan tomando notas. Voy a esperar un momento para que tomen nota y pasar a la siguiente diapositiva. Listo, entonces vamos continuando con el siguiente. Otro beneficio es que se realiza el pago por medio de anticipos bimestrales que se presenta a través de las redes electrónicas. ¿Qué quiere decir? Pues que esto quiere decir que no se va a hacer un solo pago, ¿sí? Sino que se van a hacer varios pagos cada 6 meses.
¿listo? Cada 2 meses, perdón, ¿listo? Se van a hacer pues estos pagos cada 2 meses, entonces aquí habla de esto. Vamos con el sexto. Entonces hay otro beneficio u otra ventaja que dice, vea, aquí hay otra ventaja muy significativa, ¿sí? Que es que en temas para los impuestos municipales y distritales se tienen los siguientes beneficios. Se fomenta la formalidad en los sectores productivos del municipio, se genera un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos importantes de ICA, se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se disminuyen los costos en las transacciones asociadas a ella. Recibirán información oportuna del pago del ICA en todo el país y se les permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización. Entonces yo les voy contando allí, resulta, cuando habla pues de disminuir los costos, resulta que el Estado, como ustedes bien saben, pues los impuestos en cualquier banco de Bogotá, pues en cualquier banco de Bogotá o de Colombia, me quería referir a eso, pues están obligados a recibir pues impuestos, ¿sí? O sea, en cualquier banco deben de recibir impuestos. Pero ellos no lo reciben de gratis, ellos lo reciben pues bajo una comisión que el banco pues le cobra ya sea a la DIAN o a la Secretaría de Hacienda, ¿listo? A la DIAN, suponiendo pues que es un impuesto nacional, y a la Secretaría de Hacienda, suponiendo que sea pues un impuesto de carácter departamental, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice la DIAN a los departamentos? Le dice, vea, si usted hace el pago por mi parte, ¿cierto? Pues ahí se está ahorrando un tema transaccional, que es el cobro o lo que le va a cobrar el banco. Ya no se lo va a cobrar a usted, sino que me lo va a cobrar a mí, y eso va a significar pues que usted reciba más flujos de efectivo o reciba pues mayor dinero. Entonces eso habla de ese beneficio como tal, ¿listo? Entonces pues lo que yo les digo, el objetivo, ¿cierto? Esta es una presentación de la DIAN, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo estoy promocionando algo, pues yo debo hacer que se vea pues bien atractivo, ¿cierto? Atractivo ¿para quién? Para los que van a adoptar ese régimen, ¿sí? Es de tener presente que en ese régimen pues también se ven pues implicados, por decirlo así, eh, las secretarías de Hacienda, ¿sí? La Secretaría de Hacienda, es decir, de tipo distrital. Entonces, por esta razón, pues él también lo ve por este lado. ¿Listo? Otra ventaja que tiene, pues esto no es nuevo del régimen, ¿sí? Otra ventaja que tiene es que los que están en este régimen están exonerados de pagar los parafiscales del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Es decir, la salud, como ustedes bien saben, la salud también viene un porcentaje que lo paga entre el trabajador y el empleador, pero pues por allá en el año 2012, o sea, este beneficio no es nuevo, este viene desde el año 2012, cuando se creó un impuesto que se llamaba el CRE, ya no existe, y se creó un beneficio. Entonces los que tuvieran que pagar el CRE, el impuesto del CRE, no iban a pagar la salud que le correspondía al empleador o a la empresa, y tampoco iba a pagar el SENA e ICBF. ¿Listo? Con relación a esto, pues se acabó el CRE, pero el beneficio siguió. Entonces acá pues es reiterativo e indica que los que se encuentran en este régimen tributario, pues todavía tienen ese beneficio y que pueden acceder como tal al beneficio. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar un momentico para que tomen nota y voy a colocar en el foro, ¿sí? Una observación. Chicos, tengan presente que si no estoy mal, ya la otra semana nosotros tenemos semana de parcial. ¿Listo?
Entonces, teniendo en cuenta, ustedes van a preguntar, profe, ¿pero qué va a entrar en el parcial? Pues lo que hemos visto. Es decir, hemos visto ¿el tema de qué? El tema de... El tema de la evolución en temas tributarios, ¿cierto? ¿Cómo ha evolucionado pues el tema tributario en Colombia, ¿cierto? Y los tipos de regímenes. Entonces, ojo para que estén atentos. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Y voy a colocar una preguntita en el foro para que la desarrollemos y con eso pues vamos sacando otra nota. ¿Listo? Para que tengamos allí como bastantes notas para que ustedes tengan de dónde tomar la nota. Ah, bueno, acá está. Entonces ya estoy creando el foro. Entonces acá responda. Y dice así, ¿usted cree? ¿Usted por qué cree? Que se generan las reformas tributarias? Esa es la primera. La segunda es, ¿cree usted que tantas reformas tributarias sean buenas o malas? Sí o no, y justifique su respuesta. Profe, este está en foro clase que. Semana 5 lo voy a dejar, ¿listo? Vale, sí, señor. Indique, y la otra son 3 preguntas, indique los regímenes vistos en clase e indique 3 características de... ¿Listo? Entonces ya lo estoy colocando allí, espérenme un momento. Y de igual forma, pues en esa semana ya está subiendo. De igual forma, en esa semana ustedes van a encontrar la clase grabada. ¿Listo? Ya lo acabé de subir. Por favor, confírmeme si lo encontraron o no lo encontraron. Profe, ese que hice taller sobre los principios constitucionales fue el que dejaste hace 8 días, ¿sí? No, ese no. Aparece tal vez ahí dentro de 8 días, pero ese no es mío. Se lo debe haber subido otra persona. Ah, ok, ¿Listo? ok, listo. Sí, señor, gracias. Debe de haber sido el profe Marito. Marito Moreno. Recuerden que ese está en la semana 5 que les acabé de colocar. Tal vez ese fue Mario. Ah, sí, taller sobre principios constitucionales, ese fue el profe Mario. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, por favor respondan ese foro, respondan el seguimiento de la clase y muchas gracias por la atención prestada y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que dentro de 8 días tenemos parciales. Recuerden revisar pues lo que hemos visto y muchas gracias por la atención prestada, muchachos. Que pasen buena Vale, noche. profe.
Igualmente, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe.